La tarde había comenzado como cualquier otra en el elegante apartamento de los Martínez, en el centro de Madrid, un edificio de piedra con balcones de hierro forjado que miraban la Gran Vía. Ana Herrera, de 32 años, estaba ajustando la vajilla para la cena de aniversario de bodas de sus padres, con delicadeza, pero sin esperanza de reconocimiento. Su hermana, Carmen, 3 años menor, se pavoneaba con su esposo, Roberto, abogado de renombre en el bufete de la calle Serrano, mientras sus 2 hijos pequeños correteaban alrededor sin que nadie se preocupara por ellos. Ana, como siempre, estaba invisible, la que preparaba, servía y arreglaba, nunca la que celebraba. 3 semanas antes, sus padres habían sorprendido a todos anunciando un viaje a Mallorca para toda la familia, un gesto que parecía incluirla a ella también. Ana sonrió al imaginarse el sol sobre la bahía, el aroma del mar y la promesa de descanso, pero al preguntar por el vuelo, su padre la miró como si hubiera hablado un idioma desconocido y su madre sostuvo una sonrisa tensa. Frente a 30 invitados, su padre dijo: «Ana, no necesitas saberlo. No vienes. Alguien debe quedarse para cuidar a los niños». Cada mirada fue un recordatorio de que, para ellos, Ana no formaba parte de la familia de verdad. Ana tenía un secreto que había cultivado durante 3 años. Después de una ruptura devastadora con su novio de 4 años, había comprado una cámara réflex en una tienda de segunda mano. Desde entonces, fotografiaba lo que otros no veían: rostros de ancianas esperando el autobús, manos arrugadas de trabajadores nocturnos, la vida cotidiana que la sociedad ignoraba. Creó una cuenta anónima de Instagram llamada Mujeres Invisibles y, sin darse cuenta, acumuló 12.000 seguidores que apreciaban su mirada. Su tía Ruth, la hermana menor de su madre, la única que siempre la vio, había sido su apoyo y quien la animó a enviar su trabajo a una galería en Monterey, California. Esa invitación cambió todo. Ana finalmente podía tomar decisiones por sí misma, podía elegir su vida y sus oportunidades, sin depender de la aprobación de una familia que la veía solo como ayuda gratuita. La preparación para la cena de aniversario fue extenuante. Ana pasó días coordinando flores, tarjetones de invitados, la cristalería que había pertenecido a la familia durante décadas. El día del evento, llegó temprano, vestida de manera sencilla, lista para atender sin ser notada. Carmen y su familia llegaron, recibiendo aplausos y halagos, mientras Ana circulaba por la casa, atendiendo a todos sin que nadie la reconociera. A las 9 de la noche, tras el postre, su padre se puso de pie para hacer un anuncio sorpresa. La sala contuvo la respiración. «La semana que viene, toda la familia a Mallorca», dijo. Ana, con una leve sonrisa, preguntó: «¿A qué hora sale nuestro vuelo?». Fue entonces cuando la habitación se congeló. Su padre la miró y dijo con voz firme: «No vienes». 30 ojos presenciaron cómo Ana era excluida de lo que supuestamente era su familia. Su madre agregó, con naturalidad, que ella debía quedarse con los niños porque Carmen necesitaba descansar. Ana se retiró a la cocina, apoyándose en la encimera, respirando hondo y comenzando a trazar un plan diferente. No más sacrificios invisibles, no más reconocimiento condicionado. Esa noche, mientras lavaba los platos y escuchaba la celebración, tomó la decisión que cambiaría su vida. Era hora de elegir su camino, su valor y su voz. Y mientras el mundo a su alrededor continuaba ignorándola, Ana sabía que finalmente empezaba a ser vista por quien realmente importaba: ella misma. Al día siguiente, Ana despertó antes del amanecer en su pequeño apartamento del barrio de Chamberí. La luz del sol filtrándose por las persianas proyectaba líneas finas sobre la alfombra gastada y los muebles comprados de segunda mano. Por primera vez en años, no tenía prisa por agradar a nadie. Preparó un café mientras su mente repasaba la noche anterior. Cada mirada, cada palabra, cada silencio que la había relegado a un papel de sirvienta invisible. Por primera vez, podía respirar sin culpa. Con el corazón latiendo con determinación, abrió el correo electrónico que había recibido semanas antes de Marcus Coleman, el galerista de California. La invitación a discutir su trabajo para una exposición individual todavía brillaba en su pantalla como un faro de posibilidad. Ana sabía que tenía que actuar. Hizo una lista rápida.
Cámara, portafolio, laptop, ropa, documentos. No era solo un viaje, era una declaración. Durante años había dejado que otros definieran su valor. Ahora ella misma lo definiría. Mientras empacaba, su teléfono vibró con mensajes de su madre y su hermana. Cada uno tenía el mismo tono, manipulación disfrazada de preocupación. Su madre hablaba de lo triste que sería para la familia sin ella, su hermana de lo necesarios que eran sus cuidados para los niños. Ana respiró hondo, cerró los mensajes y los archivó. Esta vez no respondería. Sus decisiones eran suyas, y por primera vez no debía explicaciones a nadie. El viaje hacia el aeropuerto estuvo lleno de silencios reflexivos. Ana condujo su viejo Honda Civic por calles vacías, sintiendo el peso de los años desaparecer lentamente con cada kilómetro que la alejaba de Madrid. En la radio, canciones suaves acompañaban el inicio de su libertad, mezclándose con la emoción que crecía en su pecho. No había prisa. Cada parada en cafeterías y gasolineras se convirtió en una pausa para respirar y tomar fotografías de los amaneceres que atravesaban la autopista. Cada captura era un recordatorio de que finalmente se estaba viendo a sí misma. Al tercer día, cruzando la frontera hacia Castilla-La Mancha, el paisaje cambió. Llanuras doradas, molinos en la distancia y un cielo inmenso que parecía prometer nuevos comienzos. Ana detuvo el coche en un área de descanso y contempló el horizonte. Sacó su cámara y capturó la luz filtrándose sobre los campos de trigo, un primer retrato de su nueva vida. La sensación de alivio fue tan intensa que no pudo evitar llorar, no de tristeza, sino de la liberación de años de invisibilidad y servidumbre silenciosa. Finalmente, después de 5 días de viaje, llegó a Carmel del Mar, en la costa de California. La brisa marina le llenó los pulmones, y el olor a sal y a madera húmeda le recordó que estaba entrando en un mundo propio, un mundo que había elegido. La pequeña cafetería y taller de cerámica de su tía Ruth la esperaba, con sus ventanas pintadas de azul y macetas con lavanda que colgaban de los alféizares. La tía la recibió con un abrazo firme, como si le estuviera transmitiendo la bienvenida que nadie más en su vida le había dado. Esa primera noche, mientras cenaban frente al océano y los sonidos de las olas se mezclaban con la conversación tranquila de Ruth, Ana comprendió que la vida que siempre había soñado no era un lujo, sino un derecho. Ruth le explicó cómo funcionaría la cafetería y el taller, y que por las mañanas podría ayudar, pero las tardes serían completamente suyas. Ana asintió, sintiendo una libertad que hacía años no conocía. Por primera vez, no era la sombra de nadie. Era Ana, con su cámara, sus imágenes y su historia lista para ser contada. La mañana siguiente amaneció con niebla sobre Carmel del Mar. Ana se levantó antes del alba, aún con la sensación de vértigo que provoca la libertad recién estrenada. Colocó su delantal simple, no aquel que decía «la mejor tía del mundo», solo uno de lona con el logotipo de la cafetería bordado en azul. El aroma del café recién molido llenaba la habitación y por primera vez no era un recordatorio de obligaciones familiares, sino un preludio de su propio ritmo. Mientras preparaba los primeros cafés de la mañana, los clientes entraban y salían. Había turistas curiosos, locales que saludaban con familiaridad y personas que venían atraídas por la calidez de la tía Ruth. Ana aprendió sus nombres rápidamente, notando sus gestos y pequeñas manías. La señora que pedía siempre leche de almendra, el escritor que leía en silencio durante horas. Todo era un mundo que la miraba a ella, no al revés. Por fin, alguien estaba viendo lo que ella podía ofrecer sin exigir nada a cambio. Al mediodía, Ana se retiró a su pequeño estudio, a 3 calles de la cafetería. Allí, entre impresiones y filtros, ordenó sus fotografías de la serie Mujeres Invisibles. Cada imagen era un testimonio de las vidas que había observado y respetado en silencio. Desde aquel día en el que Kevin le rompió el corazón, había aprendido a capturar la dignidad en lo cotidiano, y ahora ese trabajo podía ver la luz, fuera del anonimato y del desprecio de su familia. Esa tarde llegó el correo de Marcus Coleman. Confirmaba su cita para presentar el portafolio en Coastal Light Gallery. Ana sintió un nudo de emoción y nervios.
Vestida con un sencillo vestido azul marino, caminó 3 manzanas hasta la galería. Las paredes blancas, la luz natural y la disposición meticulosa de las obras la hicieron sentir que estaba entrando en un territorio donde su valor sería reconocido. Marcus la recibió con una sonrisa cálida, nada del estereotipo intimidante que ella había imaginado. Sus ojos reflejaban respeto y curiosidad genuina. Mientras recorrían la galería, Marcus se detuvo frente a una imagen de una anciana esperando el autobús. Ana recordó aquel día, la impaciencia del mundo y la quietud digna de la mujer. Explicó con calma cómo había capturado esa espera y la soledad cotidiana que la sociedad ignoraba. Marcus asintió, absorbiendo cada palabra. «Veo lo que ves, Ana. Eso es un don», dijo. Su voz era firme, pero no impositiva. La sensación de validación hizo que Ana respirara más profundamente que en años. Al final de la visita, Marcus le ofreció una exposición individual de 15 piezas en 6 semanas, con todo cubierto: impresión, montaje, promoción. Ella conservaría el 60% de las ventas. Ana firmó el contrato con manos temblorosas, sintiendo cómo su vida cambiaba no por accidente, sino por elección consciente. Por primera vez, su nombre aparecería en algo que celebrara su trabajo, su talento, su visión. De regreso a la cafetería, Ana se detuvo un momento frente a la ventana de su habitación. El sol comenzaba a descender sobre el océano y la bruma marítima se mezclaba con la luz dorada. Por primera vez, su reflejo le devolvía la imagen de alguien que existía por sí misma, que no dependía de la aprobación de quienes la habían ignorado durante tanto tiempo, y mientras la brisa fresca de la tarde le acariciaba el rostro, Ana sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en un ritmo apacible, pero cargado de emociones. Ana despertaba con el sol, trabajaba en la cafetería de su tía hasta el mediodía y dedicaba las tardes a editar, imprimir y organizar sus fotografías para la exposición. Cada imagen era cuidadosamente revisada, ajustada, colocada en marcos negros que acentuaban la fuerza de los sujetos capturados. Mientras trabajaba, escuchaba el rumor del océano mezclado con el aroma de café recién hecho y galletas caseras. Era una vida simple, pero suya. Durante las mañanas, Ana empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El señor mayor que pedía siempre el café descafeinado y comentaba sobre la marea, la joven que escribía en un cuaderno bajo la luz de la ventana, los turistas que buscaban inspiración en los objetos artesanales de la tienda. Ana los veía a todos con atención y respeto, y en cada rostro encontraba historias que merecían ser contadas. Su cámara, siempre a mano, capturaba esos fragmentos de existencia, convirtiendo lo cotidiano en arte. Un día, mientras seleccionaba impresiones, recibió una llamada de Marcus Coleman. Quería ultimar detalles de la exposición, asegurarse de que todo estaba preparado para la inauguración. Ana sintió un vértigo agradable. Cada conversación, cada decisión tomada en esos días reforzaba la sensación de control sobre su propia vida. Ya no dependía de las órdenes de su familia ni de sus expectativas. Su voz, calmada y firme, se convirtió en guía de su destino profesional. Marcus le aseguró que la galería había recibido ya varias consultas sobre su trabajo y que la prensa local estaría presente. Ana apenas podía contener la emoción. La tarde se deslizaba tranquila cuando Ruth la llamó desde la cocina. «Ana, hay un cliente que quiere hablar contigo sobre un encargo fotográfico. ¿Puedes atenderlo ahora?» Ana asintió, dejándose guiar por su tía hacia la entrada de la cafetería. El cliente resultó ser un coleccionista local, interesado en capturar la costa de California de una manera intimista y humana. Ana escuchó. Tomó notas y en su mente comenzó a visualizar cada plano, cada composición. No era trabajo forzado, era creación con propósito. Mientras tanto, los recuerdos de Madrid y de su familia comenzaban a aparecer en su mente de manera difusa, como imágenes borrosas en una película antigua.
Se acordó de la cena de aniversario, del silencio de su padre, de la manera en que su madre la había relegado a un rincón de la cocina mientras los demás recibían aplausos. Sintió un escalofrío, pero no de miedo ni de tristeza. Era el reconocimiento de que había sobrevivido a años de invisibilidad y ahora podía transformar ese dolor en impulso. Esa noche, después de cerrar la cafetería, Ana se sentó en la pequeña terraza frente al mar, con su cámara a un lado y una libreta en la mano. Escribió notas sobre nuevas series, posibles temáticas, ideas que surgían de la interacción con la gente que la rodeaba. Cada frase, cada boceto, era un paso hacia su independencia creativa y emocional. La brisa salada le revolvía el cabello y el sol poniente bañaba la costa de tonos dorados y rosados. Por primera vez, Ana sentía que podía mirar hacia adelante sin miedo, sin culpa, con la certeza de que estaba construyendo algo que era solo suyo. Y mientras la luz disminuía lentamente sobre el océano, comprendió que su historia apenas comenzaba y que nadie podría definir su valor más que ella misma. La semana que siguió a su llegada a Carmel del Mar se convirtió en un torbellino de descubrimientos y consolidación de su independencia. Ana se levantaba con la brisa marina entrando por la ventana. Preparaba café para los primeros clientes de la cafetería y tras la jornada matutina se dirigía a su pequeño estudio para organizar y retocar sus fotografías. Cada imagen contaba historias de personas invisibles y Ana sentía que por primera vez su trabajo no solo tenía valor, sino que también tenía un propósito. Una tarde, mientras revisaba las impresiones de la serie Mujeres Invisibles, recibió un mensaje de Marcus Coleman. Quería reunirse con ella para discutir la disposición final de la galería antes de la inauguración. El corazón le dio un vuelco. Por años, había sentido que su voz no importaba, que sus decisiones no tenían peso. Ahora, cada elección era suya y cada palabra era escuchada. Vestida con un vestido azul sencillo, caminó hacia la galería con una mezcla de nervios y entusiasmo. Las paredes blancas y la luz que entraba por los ventanales le recordaban que estaba entrando en un espacio donde su trabajo era reconocido y respetado. Marcus la esperaba, con esa sonrisa cálida que transmitía confianza. Recorrieron las salas, ajustando detalles de iluminación y posicionamiento de las piezas. Cada fotografía colgada mostraba la profundidad de su mirada, la sensibilidad con la que había capturado a quienes nadie parecía notar. Marcus asintió varias veces, comentando la coherencia de la serie y la fuerza de las historias. Ana sentía cómo cada elogio fortalecía su convicción. Por fin, alguien veía lo que ella veía. Alguien valoraba su visión. Al volver a la cafetería, Ana encontró a Ruth organizando la zona de taller. La tía le pasó un delantal y le indicó las tareas de la mañana, pero con la claridad de que sus tardes eran completamente libres. Ana asintió con una sonrisa, consciente de que esta libertad era un regalo que nadie en su familia había considerado posible. Entre clientes y el olor a café recién molido, Ana empezó a imaginar nuevos proyectos, series de retratos de la costa, de los pescadores y comerciantes locales, de artistas y músicos que vivían sin reconocimiento, pero con dignidad. Aquella noche, tras cerrar la cafetería, Ana se sentó en la terraza frente al mar, con la cámara apoyada en la mesa y la libreta abierta. El horizonte reflejaba tonos dorados y rosados mientras el sol se ocultaba lentamente. Ana comenzó a escribir ideas para su próxima serie: límites, fronteras, los espacios entre pertenencia y soledad, entre obligación y libertad. Cada palabra era un recordatorio de que su vida le pertenecía, de que podía decidir su rumbo sin ser arrastrada por las expectativas de otros. Mientras la brisa salada le acariciaba el rostro, Ana recordó Madrid, la cena de aniversario, la manera en que su madre la había tratado como ayuda gratuita. Pero la sensación ya no era de tristeza, sino de aceptación y fuerza. Por primera vez, comprendió que su valor no dependía de su familia, sino de su capacidad para reconocerse y actuar según sus propios principios. Y mientras las olas rompían suavemente en la orilla,
Ana supo que estaba comenzando un capítulo completamente nuevo, uno en el que finalmente podía ser vista y escuchada, por fin dueña de su propia historia. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, Ana se sumergió por completo en su trabajo. Cada día combinaba la rutina de la cafetería por la mañana con largas sesiones de edición y selección de fotografías por la tarde. Su pequeño estudio se llenaba de impresiones cuidadosamente colocadas en el suelo y sobre mesas, probando distintas combinaciones de luz, ángulos y secuencias narrativas. Por primera vez, sentía que su creatividad tenía un espacio seguro donde podía desarrollarse sin interrupciones ni juicios externos. Un jueves por la tarde, Ruth la llamó desde la cafetería. «Ana, tenemos un visitante que quiere hablar contigo sobre un proyecto especial», dijo, dejando que Ana supiera que el encargo sería un desafío creativo pero enriquecedor. Ana aceptó, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. El cliente resultó ser un coleccionista interesado en retratar la vida cotidiana de los residentes de Carmel del Mar, pescadores, artesanos, músicos callejeros. Ana escuchó atentamente, tomó notas y comenzó a visualizar mentalmente cada composición. Este trabajo no era impuesto, era elegido, y eso le daba un sentido profundo de propósito. Entre estas jornadas, Ana empezaba a percibir matices de su nueva vida que antes le habían sido invisibles. La interacción con los clientes le ofrecía una perspectiva diferente sobre la importancia de observar y conectar con quienes la rodeaban. Cada rostro, cada gesto, cada historia tenía un valor que Ana aprendió a captar con paciencia y sensibilidad. Su cámara se convirtió en un instrumento de empatía y testimonio, no solo de arte. Una mañana, mientras servía un café a un grupo de turistas franceses, Ana sintió una calma que hacía años no experimentaba. Sonrieron ante su sonrisa y sus palabras amables, agradeciendo la atención sin saber nada de su pasado ni de los años de invisibilidad que había vivido. Ana comprendió que su valor no necesitaba reconocimiento previo. Se encontraba en cada acción consciente, en cada decisión tomada para sí misma. La sensación de libertad y pertenencia era tangible y diferente de cualquier afecto condicionado por obligaciones familiares. Esa misma tarde, Marcus Coleman la llamó para confirmar detalles de la exposición. Quería asegurarse de que cada pieza estuviera lista, que la narrativa visual estuviera clara y que la presentación reflejara el sentido profundo de su trabajo. Ana sintió un hormigueo de orgullo y nerviosismo. Nunca había sido reconocida de esta manera. Cada palabra de Marcus reafirmaba que su talento era real y que su voz artística tenía peso y significado en el mundo. Al caer la noche, Ana se sentó en la terraza de su habitación, con la cámara al lado y la libreta abierta. Observó cómo el sol se reflejaba en el océano, pintando el agua con tonos cálidos y profundos. Escribió notas para futuras series, nuevas ideas, conceptos que exploraban la frontera entre la soledad y la conexión, entre la obligación y la libertad. Mientras el viento salado le acariciaba el rostro, Ana sintió que finalmente había construido un espacio seguro para ella misma. Por primera vez, sus elecciones, sus decisiones y su creatividad pertenecían solo a ella, y el mundo, al fin, estaba listo para verla. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina armónica y plena para Ana. Por las mañanas atendía a la cafetería de su tía Ruth, aprendiendo los secretos del café de especialidad y la preparación de pasteles caseros, mientras conversaba con clientes habituales que llegaban cada día con la misma sonrisa y confianza. Cada interacción le recordaba que, a diferencia de su vida anterior, ahora podía ser reconocida por lo que hacía y no solo por lo que sacrificaba para otros. Por las tardes, el estudio se llenaba de luz natural que caía desde los ventanales. Ana organizaba las impresiones, revisaba la iluminación de cada fotografía y experimentaba con nuevas composiciones. Cada imagen contaba una historia de invisibilidad y dignidad, y por primera vez no estaba oculta en la sombra. Marcus Coleman mantenía contacto constante, revisando avances y asegurándose de que todo estuviera listo para la inauguración.
Su entusiasmo era contagioso y Ana se sentía respaldada y comprendida por alguien que realmente valoraba su trabajo. Un miércoles, mientras preparaba el café matutino, Ana vio pasar a un grupo de niños que jugaban en la calle. Instintivamente capturó la escena con su cámara. Esa capacidad de ver detalles que otros ignoraban le recordaba la esencia de su serie Mujeres Invisibles, reconocer la humanidad que suele ser pasada por alto. Cada fotografía no solo era arte, sino también un testimonio de que la observación y la empatía podían transformar la manera de percibir el mundo. Al final de la semana, Ana recibió una llamada de Marcus confirmando la asistencia de prensa y coleccionistas a la exposición. La noticia la llenó de una mezcla de orgullo y nerviosismo. Todo su esfuerzo, toda su vida oculta y su dedicación silenciosa estaban a punto de ser reconocidos públicamente. Por primera vez, ella sería la protagonista de su propia historia, no la sombra detrás de otros. La expectativa era intensa, pero también excitante, y le recordaba que cada sacrificio había tenido un propósito, un hilo que la llevaba a este momento de visibilidad y reconocimiento. Esa noche, Ana caminó por la playa mientras la luz del atardecer teñía el horizonte de tonos naranjas y rosados. Cada ola que rompía en la orilla parecía acompañar sus pensamientos. El dolor de años de invisibilidad, la humillación sufrida durante la cena de aniversario en Madrid y la decisión de elegir su propia vida. Por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar, con control sobre sus decisiones y su valor reconocido. De regreso al apartamento de Ruth, Ana revisó nuevamente sus fotografías, haciendo ajustes finales, seleccionando las que mejor contaban la historia que quería compartir. Cada imagen era una pieza de su identidad reconstruida, un recordatorio de que su existencia tenía importancia y que su voz artística podía resonar en el mundo. Mientras colocaba la última pieza en su estante, Ana se permitió sonreír. Por primera vez en su vida, estaba siendo vista y valorada por quien realmente era, y sabía que nada ni nadie podría arrebatárselo. La inauguración de la exposición se acercaba, y la emoción mezclada con nerviosismo crecía en Ana. Esa mañana se despertó antes del amanecer, como era su costumbre, y contempló el océano desde la ventana de su habitación. La luz dorada iluminaba su estudio y las fotografías que ahora serían el centro de atención. Cada pieza estaba cuidadosamente enmarcada y dispuesta para contar historias de personas que, como ella, habían sido ignoradas por la sociedad. Durante la jornada matutina en la cafetería, Ana notó un cambio en su energía. Los clientes habituales le ofrecían sonrisas y palabras de aliento, y algunos turistas preguntaban por la exposición, mostrando un interés genuino. Todo lo que había construido con paciencia y constancia empezaba a tomar forma en la realidad. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que finalmente estaba reclamando su lugar en el mundo. Al mediodía, Marcus Coleman la llamó para ultimar detalles. La galería estaba lista, la prensa confirmada y los coleccionistas esperaban ansiosos. Ana escuchaba cada indicación, cada comentario, con atención y seguridad. Esta vez, ella no era una espectadora de su propia vida, era la protagonista y la responsable de cada decisión. Mientras hablaba con Marcus, sintió cómo el peso de años de invisibilidad y humillación se transformaba en confianza y determinación. Por la tarde, Ana se preparó para el gran momento. Eligió un vestido azul marino sencillo, su cabello suelto y un maquillaje discreto. Todo era minimalista, sin artificios, porque la verdadera atención debía centrarse en su obra. Caminó hacia la galería sintiendo la brisa marina y el murmullo del océano que acompañaba sus pasos, recordándole que cada decisión tomada había sido para crear un espacio donde finalmente sería vista y valorada. Al llegar a la galería, Ana respiró hondo y abrió la puerta. La luz blanca bañaba las paredes y las fotografías de mujeres invisibles brillaban bajo la iluminación cuidadosamente ajustada. Marcus la saludó con una sonrisa cálida y ella recorrió mentalmente cada rincón, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cada imagen contaba historias de dignidad, de humanidad,
Y por primera vez, Ana se sentía responsable de ellas con orgullo y no con miedo. Mientras los primeros invitados comenzaban a llegar, Ana observó la escena con atención. Artistas locales, coleccionistas y periodistas llenaban la sala, sus miradas dirigidas hacia las fotografías y, por extensión, hacia ella. Por primera vez no era invisible. Su trabajo, su voz y su perspectiva ocupaban un lugar central, reconocidos y valorados. La brisa que entraba por las ventanas y el murmullo de los visitantes se mezclaban con la luz del atardecer, creando una atmósfera de plenitud y anticipación que Ana nunca había experimentado. Y mientras saludaba a los primeros asistentes, comprendió que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente podía vivir para sí misma y no para los demás. La noche de la inauguración llegó con un aire de expectativa palpable. Ana entró en la galería acompañada por Ruth, sintiendo cómo cada paso resonaba con años de decisiones postergadas y sacrificios invisibles. La luz cálida iluminaba las paredes llenas de fotografías, y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina, acentuando la solemnidad y la importancia del momento. Los invitados recorrían la sala, admirando cada imagen, deteniéndose frente a las historias que Ana había capturado con paciencia y empatía. Marcus la condujo hasta un grupo de coleccionistas que habían mostrado interés especial en sus obras. Ana se presentó con calma y seguridad, explicando con claridad la intención detrás de cada fotografía, la mirada que buscaba resaltar, la humanidad que esperaba transmitir. Cada comentario de admiración la reafirmaba. Por fin, su trabajo tenía valor y su voz era escuchada. Por primera vez, su talento no era ignorado ni subestimado. Mientras observaba a los visitantes moverse por la sala, Ana sintió un estremecimiento al ver la puerta abrirse. Sus padres y su hermana entraron, aún bronceados del viaje a Mallorca. Carmen parecía desconcertada, como si hubiera llegado a un lugar donde sus privilegios no tenían efecto. Ana los observó sin alterarse, consciente de que no necesitaba su aprobación ni su reconocimiento. Ellos habían quedado atrás en su vida, y eso ya no la afectaba. Carmen se acercó con el rostro pálido y ojos abiertos, intentando transmitir urgencia y preocupación. «Ana, vinimos a verte. Mamá dice que es importante que regreses a Madrid para ayudar con los niños», dijo con voz temblorosa. Ana la miró directamente, con firmeza y sin resentimiento. «Carmen, felicidades por tu embarazo, pero no volveré a ser la persona que cuida de tus hijos a costa de mi vida y mi trabajo. Mi lugar está aquí, en mi arte y en mi vida que he elegido». El silencio se apoderó de la galería. Los invitados escuchaban atentamente, comprendiendo la gravedad y la fuerza de las palabras de Ana. Marcus aplaudió suavemente, seguido por Ruth y varios de los coleccionistas. Ana continuó, señalando las fotografías que habían sido vendidas y el reconocimiento que había recibido. Estas imágenes representan años de observación y cuidado, de capturar lo que nadie veía. Hoy mi trabajo tiene valor, y yo tengo valor. No puedo renunciar a eso por obligaciones impuestas que nunca reconocieron mi existencia. Sus padres permanecieron sin palabras, incapaces de confrontar la realidad de su negligencia. Carmen, con lágrimas genuinas esta vez, comprendió que Ana ya no estaba disponible para ser la sombra que siempre había sido. La tensión en la galería se disipó con el aplauso de los presentes, no solo por el arte, sino por la valentía de Ana al reclamar su lugar en el mundo. Por primera vez, estaba completamente visible, y nadie podía borrarla de su propia vida. Mientras la noche avanzaba y los invitados admiraban las obras, Ana se permitió sonreír. Había llegado el momento de vivir para sí misma, y la libertad finalmente tenía un rostro. La exposición continuó hasta altas horas de la noche, y Ana se movía entre los invitados con una serenidad que antes le habría parecido imposible. Cada conversación, cada gesto de admiración, reforzaba la certeza de que su decisión de alejarse de Madrid y de su familia había sido la correcta. La sensación de pertenencia a su propio mundo creativo era intensa y profunda.
Por fin, sus esfuerzos y su visión eran reconocidos sin condiciones ni expectativas externas. Al cerrar la galería, Ana y Ruth regresaron a la cafetería, llevando consigo algunas de las piezas restantes. Se sentaron en la terraza con una copa de vino, escuchando el susurro del océano y la brisa salada que mezclaba el aroma del café y la madera húmeda del taller. Ana sintió una paz que había buscado durante años, la sensación de que finalmente había creado un espacio donde podía existir plenamente, sin necesidad de justificar su valor ante nadie. En los días siguientes llegaron felicitaciones, encargos y solicitudes de entrevistas. Ana comenzó a planificar nuevas series, explorando temas como los límites, las fronteras y los espacios entre pertenencia y soledad. Cada proyecto era un recordatorio de que su vida le pertenecía, de que podía construir sin depender de la aprobación de quienes la habían ignorado. Su cámara se convirtió en un puente entre ella y el mundo, y cada imagen capturada reforzaba su confianza y su identidad. La distancia respecto a su familia no disminuyó su importancia, sino que le permitió establecer límites claros. Carmen y sus padres solo recibieron noticias de ella cuando ella decidió comunicarlas, y la relación se volvió más civilizada y saludable. Ana aprendió que el amor y la cercanía no implican sacrificio constante ni invisibilidad, que establecer límites no es traición, sino reconocimiento de su propio valor. Su existencia dejó de estar medida por lo útil que podía ser para otros y comenzó a estar medida por la plenitud que encontraba en sus elecciones y en su trabajo. Con cada amanecer, Ana se despertaba en su habitación frente al mar, respirando el aire salado y contemplando el horizonte que se extendía sin límites. La Canon que había comprado en una tienda de segunda mano seguía en su estante, envejecida pero confiable, recordándole los primeros pasos hacia la independencia. Junto a ella, una cámara más reciente representaba la continuidad de su crecimiento y el reconocimiento de su talento. Ambas eran testigos de su transformación de la invisibilidad a la visibilidad, del silencio al reconocimiento. Ana sonrió mientras ajustaba su cámara para capturar el reflejo dorado del sol sobre el océano. La mujer que había sido invisible durante años había desaparecido. En su lugar estaba alguien que creaba, que elegía, que decía no y sí solo cuando quería. Su historia no era de venganza ni de triunfo efímero, sino de libertad. Cada fotografía, cada decisión, cada momento vivido representaba su derecho a existir plenamente y a ser vista. Y mientras la brisa marina acariciaba su rostro, Ana entendió que la vida que había elegido era suficiente, plena y auténtica. Suscríbete al canal, escribe un comentario y comparte el vídeo.